¿Qué religión es la verdadera? De todas las religiones del mundo, ¿cuál religión es la verdadera? Esta pregunta es importante, y también lo es la respuesta, pero no es tan difícil como podría pensarse. De hecho, podemos comenzar por ver cómo reconocer lo que es falso, porque esto puede ayudarnos a deshacernos de una gran cantidad de sistemas teológicos que, bueno, simplemente no funcionan. Hay dos formas principales de determinar si algo no es cierto: forma interna y forma externa. Por forma interna queremos decir que, si una creencia es internamente inconsistente, es decir, autocontradictoria, entonces no puede ser verdadera. Por medios externos queremos decir que, si un hecho contradice una creencia, entonces la creencia no puede ser verdadera. Por lo tanto, si tuviéramos que encontrar religiones que se ajusten a cualquiera de estos dos criterios, sabríamos que religiones no pueden ser verdaderas simplemente aplicándoles lógica y evidencia. Pero descubrir cuáles no son ciertos no significa que hayamos encontrado uno que lo sea. Volvamos ahora nuestra atención a la verdad. La verdad es lo que corresponde a la realidad. Además, la verdad es una afirmación. Por ejemplo, estás escuchando esta oración. Esta afirmación es verdadera, y también corresponde a la realidad. Si no hay declaraciones, no hay verdades. ¿Suena confuso? No lo es. En primer lugar, no debemos confundir los enunciados de verdad con la mera existencia. Si lo único que existiera en el universo fuera una esfera de carbono, su existencia sería un hecho. Pero sin que alguien haga una declaración sobre su existencia, no se podría determinar la verdad o falsedad de esa declaración. Por lo tanto, la verdad trata con declaraciones, y las declaraciones requieren una mente. Esto es útil porque si algo no puede determinarse como verdadero porque es un sistema de creencias que no puede verificarse, su valor de verdad es nulo. Aquí hay un ejemplo. En la década de 1990 en San Diego, California, un grupo de personas se suicidó en masa en el culto Heaven's Gate. Enseñaron que al otro lado de un cometa que se acercaba había una nave espacial que se llevaría sus almas si morían. Entonces, todos se suicidaron. El problema era que estas afirmaciones no eran verificables. No había forma de verificar si había o no una nave espacial al otro lado del cometa, ni había forma de verificar que sus almas serían arrebatadas por esta supuesta nave espacial. Entonces, su sistema de creencias no era comprobable. Es decir, no se pudo demostrar que fuera falso o verdadero. Por lo general, cuando un sistema de creencias no es comprobable, es porque el sistema de creencias no se basa en la realidad. No es más que una invención intelectual. Vayamos al grano. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. En lugar de examinar miles de sistemas religiosos y encontrar inconsistencias internas, hechos que contradicen los sistemas de creencias o tratar de determinar si cada uno es comprobable o no, echemos un vistazo al cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que solo Él era el camino a Dios Padre. Si Jesús tiene razón, entonces todas las demás religiones son falsas, ya que todas las demás religiones no están de acuerdo con lo que dijo Jesús. Si se pudiera demostrar que había otros caminos hacia Dios el Padre además de Jesús, entonces la declaración de Jesús habría sido falsificada y el cristianismo no sería verdadero. Esto significaría que Jesús estaba equivocado y que sus afirmaciones también estarían equivocadas. La declaración de Jesús es aún más importante cuando nos damos cuenta de que los documentos fuentes sobre la vida de Jesús, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos de testigos presenciales de la vida de Jesús tanto antes como después de su crucifixión y resurrección. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque los evangelios no son rumores ni leyendas. Son registros de testigos oculares de la vida, los milagros, las afirmaciones y las enseñanzas de Jesús. Si Jesús afirmó ser el único camino a Dios el Padre, entonces debemos mirar la evidencia para que podamos determinar si lo que dijo es cierto o no. Una afirmación tan increíble necesitaría pruebas increíbles para respaldarla. Entonces, echemos un vistazo a la evidencia. En un momento. En primer lugar, hay que hacer una puntualización. No es posible demostrar sin lugar a dudas que ciertos acontecimientos históricos antiguos hayan ocurrido, ya que entonces no existía la tecnología de filmación. Entonces, como cualquier evento histórico, examinamos la evidencia y sacamos conclusiones lógicas basadas en la evidencia. Después de todo, la demostración está reservada para la lógica y las matemáticas.
Los acontecimientos históricos no están sujetos a las pruebas de la lógica y las matemáticas, pero sí a diversas pruebas y al examen lógico. Evidencia. En primer lugar, los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos antes de finales del primer siglo. El libro de los Hechos es muy importante en este sentido, ya que es un registro escrito de los acontecimientos históricos de la Iglesia primitiva. Hechos no contiene los marcadores de fecha significativos, como la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, la persecución de los cristianos por parte de Nerón en el 64 después de Cristo o la muerte del apóstol Pablo, y la de Santiago en el 62 después de Cristo. Por lo tanto, es lógico concluir que el libro de los Hechos fue escrito a más tardar en el año 62 después de Cristo, de lo contrario, habría registrado estos eventos tan significativos. Entonces, démosle al libro de los Hechos una fecha de, digamos, 60 después de Cristo. Hechos se escribió después del libro de Lucas y, según la mayoría de los eruditos, Lucas se escribió después de Mateo, que probablemente se escribió después de Marcos. Por lo tanto, tenemos buena evidencia de que los evangelios fueron escritos antes del año 62 después de Cristo, y dado que Jesús fue crucificado en el año 33 después de Cristo, eso significa que tenemos menos de 30 años de diferencia entre la vida de Cristo y los registros escritos por aquellos que estaban allí. Esto también significa que no hay suficiente tiempo para que la leyenda se infiltre en los relatos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esto es lo que es tan significativo. Los evangelios contienen los relatos de los testigos presenciales de la vida de Cristo. Dado que Jesús dijo que solo Él era el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, lo cual es una afirmación increíble, entonces miramos los eventos milagrosos que lo rodean que respaldan su afirmación. Una cosa es pretender ser el único camino, otra es demostrarlo. Esto lo hizo demostrando algunas habilidades milagrosas y únicas. Primero, Jesús cumplió muchas profecías escritas en el Antiguo Testamento. Segundo, realizó muchos milagros registrados en el Nuevo Testamento. Tercero, afirmó ser Dios en carne, Juan 8:24, Juan 8:58 y Éxodo 3:14. Cuarto, murió en la cruz y resucitó físicamente de entre los muertos, 1 Corintios 15:1 al 4, Lucas 24:39, Juan 20:27 al 28. Según los relatos de los testigos presenciales. Esto significa que Jesús respaldó sus afirmaciones con milagros. ¿Alguien más en alguna otra religión ha cumplido la profecía, realizado milagros, afirmado ser Dios, muerto y resucitado de entre los muertos? No. Jesús es el único. Por lo tanto, la afirmación de Jesús de que Él es el único camino a Dios es cierta, y esto significa que todas las demás religiones no lo son. Gracias por visitar nuestro canal Apologética y más, donde a las preguntas importantes daremos respuesta a la luz de la Biblia. Si este contenido es de bendición a tu vida, apóyame compartiéndolo con otros para que más personas también sean edificadas. Dale me gusta y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga, hasta la próxima.